Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a seguir trabajando con las herramientas de GIMP y hoy vamos a centrarnos en las herramientas de transformar, ¿vale? Las herramientas de transformar serían las que aparecen en azulito, estas de aquí de azulito, esta no, esta no funciona muy bien en GIMP ahora, a lo mejor en la versión estable funciona algo mejor, así que no la vamos a ver. Las herramientas de transformación pues serían mover, rotar, escalar, inclinar o dar perspectiva y voltear. Bien, las herramientas de transformación, lo primero que tenéis que saber es que funcionan de dos maneras diferentes. La primera es, si no tenemos nada seleccionado, si no hemos hecho una selección, como ya vimos en el tutorial de selecciones, pues lo que va a aplicar la transformación a la capa completa, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer una rotación, pues damos al botón de rotación, cliqueamos en la imagen y como veis aquí podemos darle un ángulo de rotación, podemos cambiarlo con esta barra o podríamos hacerlo directamente en la imagen. Así, cliqueamos y arrastramos para hacer la rotación. ¿Vale? El centro de rotación está marcado por este circulito. Si yo me llevo el centro de rotación a esta esquina, pues como veis, ahora roto desde esa esquina. Y como habéis visto, si no tengo nada seleccionado, pues veis, la rotación se hace en toda la capa. Bien. Si por el contrario tenemos una parte seleccionada, por ejemplo, cojo la selección rectángulo y me hago esta selección, si yo ahora roto, cliqueamos dentro, veis, lo que roto es solo lo que tengo seleccionado. Por eso es muy útil ir combinando las herramientas de GIMP, porque de esta manera, pues la selección que antes prácticamente solo nos servía para borrar, ahora nos va a servir para hacer transformaciones de partes de capa. Entonces, con una selección hecha, funciona igual. Podemos darle un ángulo o podemos rotarlo a mano. Una vez hayamos terminado, le damos a rotar y veis, me ha hecho una rotación de esa parte de la imagen. Bien, es muy importante que sepáis que cuando hacéis una transformación de una parte de una capa, no de una capa entera, es decir, cuando tenemos algo seleccionado, como ahora, si yo le doy a ninguno, no. Pero si yo tengo una parte seleccionada, veréis lo que ocurre. Cuando yo hago la rotación, o cualquiera de las transformaciones, ¿vale? Pues, cuando ya le he dado a rotar, me ha hecho una rotación, pero tenéis que ver aquí en donde las capas, que me ha hecho una selección flotante. ¿Esto por qué es? Porque yo voy a poder seguir editando la rotación, ¿veis? La puedo seguir editando sin necesidad de volver a hacer la selección, porque él me ha dejado aquí como una capa que es una selección. Es importante que cuando ya hayáis terminado de hacer la transformación que sea, una rotación o una escala, lo que sea, ancléis esta selección flotante. ¿Cómo se ancla una selección flotante? Pues muy fácil. Os vais a la parte selección flotante, al botón derecho y le dais a anclar a la capa. Y entonces ya veis que desaparece el borde y ya queda la capa pues con la transformación que la hayáis hecho. Por ejemplo, esta rotación. Otra forma de anclar la capa, si no me equivoco, es al cambiar de herramienta. Cuando cambiáis de herramienta a otra transformación, vais a seguir haciendo la transformación de la selección que habéis hecho. ¿De acuerdo? Entonces yo podría transformar una selección tantas veces con las herramientas de transformar, ¿veis? Pues podría hacer todas las transformaciones que yo quisiese. Pero cuando ya haya terminado, tenemos que anclarla. Y la opción es, como os he dicho, botón derecho o elegimos otra herramienta que no sea de transformación
Y veis, cuando estemos fuera de la parte seleccionada nos sale un símbolo de un ancla. Pues cliqueamos y ya nos ancla la transformación. Esas son las dos formas para anclar la transformación. Es importante que la ancléis porque si no nos va a dejar trabajar bien, así que siempre anclar la transformación. Y bueno, voy a pasar a explicaros muy brevemente algunas de las opciones que nos vienen con cada una de estas herramientas, al igual que pasaba con las selecciones, pues con las transformaciones vamos a tener también algunas opciones. Vamos a empezar por la de mover. Mover, tenemos primero estas opciones, al igual que en la transformación teníamos, perdón, en la selección teníamos los modos, pues estos son las formas de mover que tenemos, ¿vale? Que son mover la capa. Cuando tengamos esta opción elegida, vamos a mover la capa seleccionada. Luego tenemos esta opción que lo que mueve son las selecciones hechas, es decir, si yo tengo una selección hecha y la quiero mover, la podemos mover con esta herramienta y con la opción elegida de mover la transformación. Pero no me va a recortar un cacho de la imagen, sino que me va a mover el recuadro de la transformación. Y por último, esta otra sería para mover trazos, que ya vimos en el video tutorial de selecciones, que se pueden hacer trazos, pues con esta herramienta podríamos desplazarlos, ¿de acuerdo? Normalmente la que más se usa es la de mover capas. Y dentro de la de mover capas tenemos dos opciones. Escoger una capa, que esta opción lo que hace es que la capa que cliqueamos es la capa que se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviésemos varias imágenes por aquí, si yo cliqueo en una de las imágenes, aunque esté en una capa, yo esté en otra capa situado, me va a mover la que yo seleccione. Yo no recomiendo tener esta opción activa. Yo prefiero tener activa la opción de mover la capa activa. ¿Por qué? Porque hay capas que son muy finas, hay capas que solo tienen textos, que nos es muy difícil conseguir moverlas cliqueando en ellas, porque al ser tan finas, pues no tenemos precisión suficiente para agarrarlas, por así decirlo. Entonces, si estamos en la opción mover la capa activa, lo que vamos a hacer es, según en la capa que estemos situados, pues esa es la que vamos a mover, independientemente de dónde pinchemos. Da igual dónde pinchemos en la imagen, que siempre vamos a mover la capa que tenemos activa, ¿vale? Yo siempre recomiendo esta opción. Es mucho más útil. Y bueno, vemos que cada una de las herramientas de transformar pues tiene unas opciones, son todas muy similares, ¿vale? Por no decir iguales. Y siempre, lo primero, nos encontramos como en la opción de mover, ¿veis? Con la opción de transformar la capa, transformar la selección, que si transformamos la selección, pues no afectamos a la capa, ¿veis? Solo afectamos al recuadro de la selección. Y transformar una ruta, que podemos rotar una ruta, hacerla más grande, más pequeña, como nosotros queramos. Y bueno, las otras opciones que nos dan, pues yo las tocáis vosotros para ver un poco cómo funcionan si queréis, porque no merece mucho la pena explicar cómo funciona cada uno. Yo no uso prácticamente nada, las dejo como están, así que quien desee pues toca los parámetros que aparecen aquí y ve lo que ocurre. Para finalizar pues os explico muy brevemente cómo funciona cada una de las herramientas que no lo hemos explicado. La de mover mueve capas, es solo para desplazar capas, no me va a servir para desplazar partes de capas, y el resto de transformaciones se pueden aplicar a la capa o a una selección hecha. Aquí tenemos la de rotar, que ya hemos visto que podemos darle el ángulo, la de escalar, que es una herramienta doble, podemos escalar una selección o moverla. Si nos situamos en el centro de la selección, pues veis, me la puedo llevar a otro punto, y lo que hacemos es desplazar una parte de la capa, ¿vale? Aquí nos ocurre lo de la selección flotante que ya hemos visto antes. Luego tenemos la de
la llaman inclinación, que lo que hace es, pues, inclina la imagen hacia un lado o hacia el otro, o hacia arriba y hacia abajo. No, sí, hacia arriba y hacia abajo hay que tocarlo. No, perdón, hacia arriba y hacia abajo no funciona, solo funciona derecha e izquierda. ¿De acuerdo? Y, y luego tenemos la herramienta perspectiva, que esta sirve, la vais a ver mejor si hago una selección, por ejemplo, de la canica, que lo que hace es darle perspectiva a la imagen. Podemos ir moviendo estos puntos y veis, si quisiésemos colocar la imagen como si estuviese en un suelo pintada, pues le podemos dar la perspectiva cónica apropiada y da ese aspecto, ¿vale? Y finalmente esta que es herramienta que es bastante útil, que es para voltear. Podemos voltear, como ya sabemos, o la capa entera o la selección. Vamos a voltear ahora la selección de la canica. La seleccionamos y podemos voltearla de forma horizontal o de forma vertical. Vamos a, ¿veis? La hemos volteado, perdón, de forma horizontal, y en forma vertical pues quedaría así. Y esto es todo lo que tenéis que saber de transformaciones. Usad estos parámetros, toquetearlo un poquito todo y veréis que es muy sencillo de usar. Por ahora nada más, nos vemos en el próximo video tutorial.